Espero que estéis bien. Qué alegría poder volver a compartir con vosotros. Hoy vamos a dedicarnos a diseñar nuestra ropa de cama. En nuestro dormitorio lo que queremos conseguir es un ambiente de tranquilidad y serenidad, que es lo que necesitamos para descansar. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Utilizando tonos neutros y tejidos naturales. En esta ocasión yo he elegido una tela que es de aspecto bastante rústico por su trama vasta y por su arruga. Lo más importante es que es 100% algodón, porque quería teñirlo con café y así poder conseguir diferentes tonos en ese color tierra, y también quería poder blanquearla, de tal manera que con el mismo tejido he conseguido esta composición de colores en toda la cama. Vamos a crear unos volúmenes con los cojines en sus diferentes tamaños y formas y diferentes capas con dos fundas nórdicas. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una funda nórdica y unos cojines de la manera más fácil. Yo te animo a que cojas las agujas, las telas y que crees tu propio diseño. Vamos en el paso a paso, no te pienses soltar de la mano. Vamos a empezar con los cojines. Lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas. Es muy sencillo, verás. Vamos a sumar 36 centímetros al largo de nuestro cojín, para dejar un margen de 10 centímetros a cada lado y después solapar en la parte de atrás para que así el cojín no necesite llevar cremallera. Y los 16 centímetros restantes serán para coger los dobladillos en los dos anchos y dejar un margen de 2 centímetros a todo alrededor del cojín, para la costura y para sacar los flecos. Como el margen que vamos a dejar es de 2 centímetros, sumaremos al ancho de la medida de nuestro cojín 4 centímetros, 2 por cada lado. La medida final para mi cojín de 50 por 50 será un largo de 136 centímetros por un ancho de 54 centímetros. Y ahora quiero explicaros gráficamente cómo será el proceso. Es muy sencillo. Cogemos el dobladillo de uno de los anchos, doblamos 2 centímetros y 2 centímetros. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Solamente cogemos el dobladillo en los dos anchos. Seguidamente solapamos una parte y otra parte, de tal forma que la abertura queda en la parte de atrás para meter el relleno del cojín. Hacemos una costura por todo el contorno de nuestro cojín, en sus 4 lados, de un ancho de 2 centímetros. Una vez cosido, cortamos los dos anchos que todavía quedan unidos y le sacamos los flecos a todo su alrededor. Como algunas telas son complicadas para cortarlas rectas, voy a enseñaros un truco muy rápido y muy fácil. Hacemos una plantilla con las medidas de nuestro cojín y simplemente la ponemos encima de la tela bien estirada y marcamos con un lápiz. Esta marca será la parte por donde coseremos las costuras. Ahora vamos a marcar la parte por donde cortaremos la tela. Recordad que el margen era de 2 centímetros, así que esta segunda marca será a 2 centímetros de la primera. Y ya podemos empezar a cortar. Cortaremos en la marca que queda por la parte de afuera. Con nuestras piezas ya cortadas, lo que vamos a hacer es preparar la mezcla para teñir la tela. Pondremos a hervir suficiente agua para cubrir las telas que vamos a teñir y añadiremos un vaso de sal y un vaso de vinagre. Sumergimos la tela en esta mezcla y la dejaremos hervir a fuego medio durante media hora. Con esto lo que vamos a conseguir es que cuando echemos el café para teñir la tela, el tinte se adhiera mejor al tejido. Una vez pasada la media hora, escurriremos la tela, pero no tiraremos el líquido. Lo volveremos a poner a hervir y añadiremos el café. Cuando esté bien disuelto, volvemos a sumergir la tela y la dejamos hervir a fuego medio durante otra media hora. En esta ocasión tenemos que remover bastante a menudo para que el color quede uniforme por todo el tejido. Pasada la media hora, escurrimos y enjuagamos bien con agua. Secamos la tela y ahora sí empezamos a coger los dobladillos. 2 centímetros y vuelta, otros 2 centímetros.
y vamos sujetándolo con alfileres. Haremos lo mismo en los dos anchos de nuestro cojín. Si le pasamos la plancha bien caliente justamente donde hemos marcado los dobladillos, después será mucho más fácil pasarlo por la máquina de coser. Tomamos las medidas para solapar por la parte de atrás del cojín, lo marcamos con unos alfileres y lo fijamos por todo su alrededor para después coserlo con la máquina. Recordad que quedan dos lados que están cerrados, así que los abriremos con las tijeras. Una vez todo cosido y cortado, nos queda el paso final. La idea es ir sacando los flecos por todo el contorno, así que iremos tirando de los hilos. Y ya tenemos nuestro cojín terminado. Este es el resultado. Vamos a seguir con la segunda parte, que será nuestra funda nórdica. Quiero enseñaros el proceso en papel para que veáis lo fácil que es. Cortaremos dos piezas exactamente iguales. En las dos piezas cogeremos el dobladillo de la parte de abajo, que será la que quedará sin coser y abierta para poder meter el relleno nórdico. Necesitaríamos 6 centímetros para hacer el dobladillo, 3 centímetros y vuelta, 3 centímetros. Uniremos las dos piezas en sus tres lados, dejando la parte de abajo sin unir. Para empezar necesitamos saber cuánto mide nuestro relleno nórdico. En mi caso mide 2 metros con 40 centímetros por 2 metros con 30 centímetros. A estas medidas añadiremos 5 centímetros a todo su alrededor y 6 centímetros más en la parte de abajo para hacer los dobladillos. Las medidas finales que quedarán para mi funda nórdica serán 2,40 por 2,56. En resumen, será sumar 16 centímetros a vuestro largo y 10 centímetros a vuestro ancho. Una vez que tenemos claras las medidas, marcamos nuestra tela y la cortamos. Para cortar rectas estas piezas tan grandes, os voy a enseñar un truco. Cortamos un poquito con la tijera y de ahí cogemos un hilo de la tela y estiramos para que nos haga una pequeña marca que nos servirá de guía para cortarlo recto. Si se te pone difícil sacar un hilo de la tela, te puedes ayudar de un alfiler. Vamos a marcar los dobladillos con la plancha, porque así después será más fácil coserlo. Y nos vamos directos a pasarlo por la máquina de coser. Ya hemos acabado los dos dobladillos y ahora solo nos faltará unir las dos piezas. Para eso recordad que el frente de nuestra tela tiene que quedar por dentro. Solamente coseremos 3 lados, porque el lado donde hemos cosido el dobladillo quedará abierto. Para finalizar con nuestra funda nórdica, vamos a poner unos botones de clic en la parte del cierre.